Hola, hoy vengo a hablarles sobre la prueba de matemáticas en el examen de estado Saber 11. De lejos, la prueba que más representa un problema para los estudiantes promedio. Así que lo que voy a hacer será lo siguiente: presentarles los estándares básicos en la prueba de matemáticas. También enseñar la estructura de la prueba y los tipos de preguntas. Mostrar ejemplos de preguntas y finalmente recomendarles una página donde pueden poner a prueba los conocimientos que tengan a partir de este video. Los estándares básicos de la competencia en matemáticas son interpretación y representación, formulación y ejecución, y finalmente argumentación. La interpretación y representación consiste en la habilidad para comprender y transformar la información presentada en distintos formatos como tablas, gráficas, conjuntos de datos, etc., así como la capacidad de utilizar estos tipos de representación para extraer de ellos información relevante que permita, entre otras cosas, establecer relaciones matemáticas e identificar tendencias y patrones. La formulación y ejecución se relaciona con la capacidad para plantear y diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos contextos, bien sean netamente matemáticos o aquellos que puedan surgir en la vida cotidiana y son susceptibles de un tratamiento matemático. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante diseñe estrategias apoyadas en herramientas matemáticas, proponga y decida entre rutas posibles para la solución de problemas, siga estrategias dadas para encontrar soluciones y finalmente resuelva las situaciones con que se enfrenta. Argumentación. La argumentación se relaciona con la capacidad para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en situaciones problemáticas, dando razones del porqué y del cómo se llegó a estas, utilizando ejemplos y contraejemplos o bien señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes. La prueba se compone regularmente de 50 preguntas cerradas de selección múltiple y 2 preguntas abiertas de respuesta corta. La distribución de preguntas por competencias es la siguiente. Y la distribución de preguntas por contenidos es esta. Los contenidos utilizados en la prueba de matemáticas son las siguientes 3 áreas. Estadística, con contenidos como diferentes tipos de representación de datos, tales como tablas y gráficas, intersección, unión y contenencia de conjuntos, medidas de promedio y rango estadístico, y conteos simples que utilizan principios de suma y multiplicación. Geometría, con triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos rectos, cilindros y sus medidas. Relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas. Desigualdad triangular y sistemas de coordenadas cartesianas. Y finalmente, álgebra y cálculo con números racionales expresados como fracciones, razones, números decimales o porcentajes. Propiedades básicas de las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división y potenciación, incluida la notación científica. Y relaciones lineales y afines y razones de cambio, tales como tasas de interés, tasas cambiarias, velocidad, aceleración, etc. Bueno, todo muy bonito, formal y elegante, ¿cierto? Pues no. Es hora de ver los elementos que uno como estudiante debería ya de saber. Por ejemplo, la diferencia entre números racionales e irracionales. Para hacerlo rápido, conciso y fácil de entender, estableceremos 2 características para los números racionales. Son números decimales exactos o números decimales periódicos. Y la segunda es que se expresan en fracciones. Un número racional exacto es, por ejemplo, la razón 3 medios,
que da como resultado el número decimal 1,5. Como notarán, es un número decimal con una composición sencilla, ya que se compone únicamente de un número en la parte decimal. Ahora que por otro lado, los números racionales que son decimales periódicos son como por ejemplo la razón 3 séptimos, que da como resultado el número decimal 0.4285714285 y así continúa. Como notarán, llega un punto en el número decimal que tiene una estructura que al llegar a un número exacto al siguiente se repite. Y la segunda característica de los números racionales es que se expresan en fracciones. Por ejemplo, la razón 1 sobre 1 da 1, obviamente, ya que 1 dividido 1 es 1. La razón 5 sobre 1 da 5, ya que todo número dividido sobre 1 va a dar como resultado el número original. La razón 1 medio da 0.5. que como ya saben es un número racional decimal exacto, y la razón 2 octavos, que da 1 cuarto o da 0.25. Da 1 cuarto debido a que al simplificar cada elemento de una razón, si se puede simplificar en primer lugar, ya que hay razones o divisiones o fracciones, que son lo mismo, que no se pueden simplificar. Dará como resultado una fracción más compacta y que de todas formas se vea pequeña o grande, si son equivalentes darán el mismo resultado. Por ejemplo, 2 octavos es igual a 1 cuarto y 1 cuarto o 2 octavos dan como resultado 0.25. Muy bien, ahora que vimos cuáles son las características de los números racionales, ahora podemos ver qué son los números irracionales. Empezando por el hecho de que los irracionales no cumplen con ninguna de las características de los números racionales. No son números decimales exactos, ni periódicos, ni se pueden expresar en una fracción. Aquí dos ejemplos de números irracionales. El primer ejemplo es el número pi, cuyo número decimal es inmenso. El número pi es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro en geometría euclidiana. Otro gran número racional es el número e, conocido también como número de Euler o constante de Napier. Juega un rol muy importante en el cálculo y en el análisis matemático, en la definición de la función más importante de la matemática, la función exponencial. Tiene ciertas similitudes con pi, como por el hecho de que pi juega un rol muy importante en la geometría, igual que el número e en cálculo. Y al igual que el ya mencionado número pi, su número decimal es gigantesco. Muy bien, esto ha sido todo por la introducción. En la siguiente parte vamos a estudiar como tal los componentes de la prueba de matemáticas, empezando por la modelación y planteamiento de funciones, el componente aleatorio, como lo es la combinatoria, y en las siguientes partes veremos lo que es el componente geométrico, el componente geométrico métrico, por supuesto ejemplos de preguntas, y la página que voy a recomendar es puntajenacional.co, que es una página que tiene la opción
de que además de ser simulacros del ICFES de cada competencia, formula un resultado final con respecto al promedio de resultados de cada prueba, de cierto material que sirve de ayuda para cada competencia, pero que al ser a veces tan ambiguo, es complicado el saber por dónde empezar debido a que el material está muy regado por ahí y no tiene un cierto orden. Así que para eso están estos videos que les servirá como material y como método de evaluación. Pueden usar la página para los simulacros. Y pues básicamente eso sería todo. Nos vemos en la siguiente parte, que es el componente aleatorio y el planteamiento de funciones. Nos vemos.